Como ven, hay una temática interesante en este programa y para hablar de la temática internacional es que tenemos la presencia de nuestro compañero José Luis Saavedra. Pero vamos a iniciar para hablar de la COP27 con un pequeño video, un corto internacional respecto a lo que fue este evento. Y ahí nos vamos con la intervención del compañero. Nos veamos brevemente un pequeño corto de bueno, cómo concluyó este evento, ¿no? En muchos casos hasta con sueño, ¿no? Vamos con estas imágenes. Las horas de negociación pesaban entre gobernantes, activistas y prensa. El acuerdo llegó tarde, bien entrada la madrugada y sin mucho entusiasmo. Un documento con luces, pero también con sombras. Hay importantes avances en materia de financiación. Se creará un fondo para ayudar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Lo financiarán los países ricos. Pero de momento solo se conoce eso. No se detalla quién podrá recibirlo o cómo será el reparto. Tampoco cómo serán las aportaciones. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo califica de histórico, aunque dice es insuficiente. Pero incide, un símbolo político para reconstruir la confianza perdida. El acuerdo se ha quedado corto a la hora de redefinir un plan para reducir el uso de combustibles fósiles. Era uno de los puntos más importantes para la Unión Europea y, según la ministra de Transición Ecológica de España, ha quedado muy por debajo de las expectativas. Y obviamente es insuficiente para lo que nosotros consideramos que hubiera sido un avance significativo en ambición en mitigación. Apenas hay cambios en el límite de las emisiones de CO2 con respecto a la cumbre de Glasgow, pero la Unión sí que se anota un tanto. Ha conseguido que el límite máximo de aumento de la temperatura se quede en 1,5 grados y no 2 como proponía China. Aunque Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, visiblemente decepcionado, pide acelerar las medidas porque el planeta no tiene más tiempo que perder. Bien, teníamos una pequeña descripción de los resultados, ¿no? Del COP27. Entonces, bueno, José Luis Saavedra, tú preparaste, digamos, un pequeño informe y una pequeña crítica, digamos, de todo lo que fue este evento, ¿no? Tienes la palabra, querido. Sí, gracias Beto y también gracias Miguel. A ver, como muy bien indica el pequeño video que hemos visto, efectivamente estamos frente a una situación climática muy seria. Este es un punto de partida indudable, evidente, es decir, no solo estamos frente a un cambio climático, estamos frente a una verdadera crisis climática. Creo que la conciencia de esta crisis nos compete a todos, es decir, creo que tanto los países desarrollados como los subdesarrollados entendemos, nos llaman así, ¿no? Entendemos la gravedad de la crisis climática. Reitero, no solo cambio climático, estamos viviendo una verdadera crisis climática. Frente a esto, ¿qué es lo que se plantea? Desde los organismos internacionales, desde Naciones Unidas, sobre todo, se ha establecido ya desde el año 94, no voy a hacer una historiación, pero sí establecer que desde el año 94 se empieza a realizar, desarrollar estas conferencias anuales llamadas COP, que es Conferencia de las Partes, quiere decir, ¿no? Y cuyo origen en realidad es la Cumbre de la Tierra que se realizó en Río de Janeiro, bueno, en Brasil, en 1992. Entonces, cada año van reuniéndose los representantes de alrededor de 200 países del mundo para discutir qué hacemos y cómo hacemos frente al cambio climático. Este es el tema que nos está preocupando a todos, diría yo. ¿Qué respondemos frente a esto? Reitero, desde los organismos internacionales, desde los ámbitos de Naciones Unidas, hay medidas, yo diría paliativas, o como decimos en nuestro medio, reformistas, ¿no? Es decir, que intentan ver algo de la superficie de la problemática del clima, pero no el fondo, menos el trasfondo, no la raíz de esta problemática que genera esto que llamamos el cambio climático, ¿no? O crisis climática, dicho más propiamente.
Entonces, como acabamos de ver, y este año se ha reiterado y se ha repetido, lo mismo que en las anteriores 26 ediciones de la COP, de ver cómo se puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo se puede reducir o estabilizar el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general las respuestas son muy débiles, muy insuficientes, muy superficiales, ¿no? Ahora, aquí hay que decir que este tipo de respuestas, como la creación del fondo de financiamiento que acabamos de escuchar y que está entre las determinaciones de esta cumbre climática, la COP27, en general no consideran las verdaderas raíces del problema, de qué es lo que genera en verdad la crisis climática, ¿no? Hay discursos muy generales como que todos somos responsables de la crisis climática, y eso no es verdad. Es evidente que los países capitalistas son los principales responsables de la contaminación atmosférica, de la polución industrial, de la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, no todos tenemos la misma responsabilidad, aunque, por supuesto, todos tenemos algo que ver en esta problemática, ¿no? Pero una primera cuestión, entonces, es establecer que las verdaderas raíces del problema de la crisis climática tiene que ver, ojo, con el sistema capitalista. Y esto hay que decirlo de manera clara y contundente. Mientras no se aborde la cuestión del sistema capitalista, que es inherentemente depredador de la naturaleza y explotador de la fuerza de trabajo, no hay solución. Es decir, la solución está en cuestionar radicalmente el sistema capitalista, de desarrollo, de economía, de política, de lo que fuera. Si no aludimos a esta cuestión radical de la crisis provocada por el sistema capitalista, la solución y cualquier solución va a ser siempre insuficiente, siempre superficial y siempre inútil, por tanto. Ahora, ¿cómo vemos esto del sistema capitalista? Que puede parecer muy grande, muy global, etcétera, ¿no? Uno, solo pongo ejemplos, por el tiempo no es posible hacer todo un desarrollo de la economía política de la crisis climática, que convendría hacerlo, pero no tenemos tiempo, pero uno, en la participación militante de las empresas transnacionales como patrocinadores de esta y de todas las otras cumbres climáticas. Esto no es casual. ¿Quiénes ponen dinero para financiar estas cumbres climáticas? Son las empresas transnacionales. ¿De qué empresas transnacionales estamos hablando? Principalmente de Coca-Cola. Ojo, y reitero, Coca-Cola es una de las principales patrocinadoras de la COP27. Y por tanto, ustedes ya se podrán imaginar qué tiene que ver Coca-Cola con el financiamiento de la crisis climática, ¿no es cierto? Siendo que Coca-Cola, junto con todas las otras empresas transnacionales que han estado y están patrocinando esta cumbre, son las principales responsables, al igual que los países imperialistas, de la contaminación y de la crisis climática en general, ¿no es cierto? Este es un primer ámbito. Un segundo ámbito, y solo señalo tres, que tiene que ver con la insuficiencia de las respuestas, es que este mismo mecanismo de financiamiento para paliar la crisis climática, y fíjense que es el término que utilizan el común de los burócratas internacionales, paliar la crisis climática, más no resolverla, ¿no es cierto?, es que no se establece ningún mecanismo medianamente concreto de, y lo decía también en el video, ¿quién financia? ¿Quiénes ponen el dinero? ¿Cuáles son los mecanismos de acceso a esto? ¿Va a ser crédito? ¿Va a ser regalo? ¿Va a ser donación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control para que no se pierda en los mecanismos tan conocidos de corrupción de los estados nacionales, de los gobernantes de turno? Y creo lo más importante, como un tercer punto, es que definitivamente las principales víctimas de la crisis climática son las poblaciones más empobrecidas, no tanto poblaciones pobres, poblaciones empobrecidas por el sistema capitalista, obviamente se entiende, ¿no es cierto? Y entre ellos los pueblos indígenas. Y es muy interesante darnos cuenta que en el conjunto de las discusiones de la COP, de esta y de todas las anteriores, no aparecen como sujetos principales
de la crisis climática como víctimas, etcétera, pueblos empobrecidos, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea? ¿Qué tendría que plantearse frente a estas cumbres y en general a las políticas climáticas de los organismos internacionales como Naciones Unidas, ¿no? Corresponde una acción cada vez más importante, más contundente, más militante de los propios pueblos que están sufriendo la crisis climática. ¿Eso qué implica? Y con esto voy cerrando. Uno, cuestionar la política de los combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay necesidad de parar la exploración y explotación petrolera, aquí en Bolivia y en todo el mundo. Es la principal fuente de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que sea combustibles fósiles, gas y petróleo sobre todo, hay que parar. Es una de las principales fuentes de emisiones. Y esto es importante, sobre todo si tomamos en cuenta realidades como la de Bolivia y de América Latina, donde todavía se sigue insistiendo en que hay que explorar y explotar hidrocarburos como en Tariquía, etc. Segunda cuestión, importantísima, hay que luchar y pelear contra la minería. Tanto la minería a cielo abierto, que es la más depredadora que hay aquí y en todo el mundo, como también la minería de socavón, de mina adentro, ¿no es cierto? Entonces, la minería es otra de las fuentes básicas de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero. Hay que parar la minería no solo por ser depredadora, sino porque afecta las condiciones materiales de vida de la gente. Y eso se llama genocidio. Así lo dice no la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercer aspecto, final, hay que luchar contra el agronegocio. Los agrotóxicos, los agroquímicos, los insecticidas son un conjunto de biocidas, son venenos que envenenan, no solo contaminan, envenenan el aire, el suelo, la tierra y sobre todo el agua, por supuesto. Hay que luchar contra esto. Y por tanto, ¿cuál es entonces el modelo que tenemos que optar? Yo llamaría inicialmente, sobre esto hay una gran discusión, pero por un modelo ecosocialista, ecofeminista y ecosocialista, ¿sí? Es decir, un socialismo que considere la necesidad de cuidar y proteger las condiciones de vida material, ambiental del conjunto de las poblaciones y sobre todo de los trabajadores y de los pueblos indígenas. Mientras no se vaya por esta vía, cualquier otra solución es solo un parche y para calmar las conciencias de las potencias imperialistas que con discursos llamados verdes nos tratan de marear la perdiz, ¿no? Cuando el problema de fondo, reitero, es el sistema capitalista. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir con ustedes, Beto y Miguel. Quizás añadir algo. Muchas gracias, José Luis. No, sí, muy, muy importante toda la información que nos das, ¿no? Realmente es bastante completo y rescato, ¿no? Y coincido completamente en que al fin y al cabo la solución, bueno, no es posible mientras se mantenga un sistema que está basado en la obtención de ganancia, ¿no? Y mientras haya el interés de la ganancia, y esa es la base, el centro, el corazón del sistema capitalista imperialista mundial, va a seguir lo que tú decías, ¿no? La exploración, la explotación de hidrocarburos, de minería y de las formas más depredadoras posibles según la ganancia, ¿no? Y si no se lo hace en un país, lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, se está pasando a hacerlo en otros países, lo que pasa en Europa, ¿no? Europa era el abanderado de ser lo más verde, etcétera. Hay los problemas, toda la crisis que hay con la de Ucrania, nuevamente están volviendo a la explotación minera de carbón, ¿no? Que es una de las fuentes más contaminantes, ¿no? En Europa, ¿no? Que bueno, se jactaba de ser lo más verde que había en el mundo, ¿no? Bueno, ya nuevamente vuelve al negro carbón, ¿no? Y coincido plenamente, ¿no? O sea, mientras sigue el capitalismo, no hay una solución de fondo a estos problemas y es necesario y justamente combinar y saber de que la lucha ecológica al final tiene que desembocar en una lucha por una revolución socialista, ¿no? Y por el poder de los trabajadores. Miguel, no sé si quieres ampliar tal vez algo antes de que... Sí, el tema, sí, obviamente, y muy bien el informe. El tema es, efectivamente, la ganancia capitalista. Una de las discusiones, por ejemplo, es sobre China. Porque dicen China, Europa dice, China no se compromete a ayudar en ningún sentido, digamos, ni reducir sus emisiones de gas. China emite el 28% de las emisiones de carbono mundial.
mundial. Siempre el argumento de China es, bueno, pero nosotros tenemos muchos habitantes, lo cual es obviamente cierto, pero no pasan del 20% de la población mundial, es decir, emiten bastante más que otros. Pero más que China, por habitante, emite Estados Unidos y Europa. Eso es lo que tratan de... No, China, no es. Bueno. Pero además, no es solamente que ellos emiten. Muchas empresas que emiten en China son de Estados Unidos y Europa. Sí, son capitalistas norteamericanos y europeos que tienen la fábrica en China. Porque allá pueden quemar carbón tranquilo, no hay control ninguno, y además la mano de obra cuesta $200 al mes, entonces gana mucha plata. De eso nadie habla. Nadie habla de eso. A ver, ¿cuáles son las transnacionales que están emitiendo carbono? Obviamente que el Estado chino debería controlar, pero independiente que no controla porque es cómplice justamente de eso, y Europa es cómplice, y Estados Unidos es cómplice, y sus transnacionales, efectivamente, que ganan con eso. Entonces, eso muestra que el capitalismo no tiene, en ese sentido, de la composición de la COP20, decía uno de los participantes, que se tropezaba todo el tiempo, había representantes de las petroleras. Estaba lleno de las petroleras, como dijo José Luis, bueno, la Coca-Cola. ¿Qué van a discutir ellos de cómo, digamos, es decir, es un show, un teatro, digamos, que, ojo, participaron, creo, 40.000 personas, obviamente financiado, de viajes de allá, de acá, sacaron muy lindas fotos turísticas. Pero fue en Egipto, ¿no? En Sharm el Sheikh, en Egipto, la pirámide, pero ¿para qué sirvió todo eso? Es decir... Esa imagen, ¿no? Eso. Era por Coca-Cola, ¿no? Muy bien. Es decir, eso es el mecanismo que utiliza el capitalismo, engañarnos, ya 27 cumbres, en este caso la hicieron la vez pasada en Glasgow y la anterior que se hicieron en Madrid. Hubo grandes manifestaciones de los grupos. En Egipto no, porque es una dictadura, porque no se puede hacer manifestaciones. Se fueron a Egipto como para decir, bueno, no jodan los ecologistas y los con pedidos raros. La vez pasada en Lago, el movimiento juvenil que hay en Europa hizo una gran manifestación y denunció la cumbre. Digo que esto no sirve para nada. Esa fue la declaración pública que hicieron. Tienen que decir ya cuánto van a reducir año a año las emisiones de carbono. Ya. No seguir haciendo discursos. Que si es 1,5 grados o son 2 grados lo que hay que limitar. Ni 1,5 grados ni 2 grados, no hay ningún control. Porque el emisión de carbono no reduce, sino que siguen aumentando a escala mundial. Bueno, eso quería agregar. Sí, excelente. No sé si quieres decir algo más para cerrar el tema, José Luis. No, nada más. Muchísimas gracias nuevamente porque tengamos este espacio para reflexionar colectivamente y yo les agradezco muchísimo. Internamente iremos coordinando lo del conversatorio Humberto y también con Miguel y muchas gracias nuevamente. Muy bien. Muy bien, José Luis. Gracias por... Y ya nos estaremos viendo en próximas actividades.